lo contempla la ley penitenciaria, porque los presos tienen que estar cerca de sus ámbitos. Si no estaban, hasta ahora era porque ETA no quería y porque ETA era una banda terrorista y porque había que dispersarlos, pues para lo que había que dispersarlos, ¿no? Para combatir a la propia banda terrorista. Entonces, sobre el tema de presos, decir eso, y sobre el tema de que quien haya cometido un delito lo tiene que pagar, pues porque sabía antes de cometerlo que ese delito estaba ahí. Uh-huh. Quedará mucho por el acercamiento y por no por el acercamiento de los presos, sino por el acercamiento de la sociedad para que esto sea una sociedad unida y plural de verdad, o estamos lejos de ese momento. O sea, la sociedad tiene sus diferencias y yo creo que son más políticas que de calle. Yo tengo muchos amigos de tendencia nacionalista vasca, tengo amigos del Partido Popular, de UPN, del PSOE, y en el fondo, pues muchos todos convivimos en una bajera como cuadrilla, ¿no? Y en el fondo estamos unidos con nuestras discusiones políticas y nuestras no discusiones políticas. Lo que sí que habrá que entregar o integrar es el tema, pues bueno, cómo integramos a la familia de un terrorista y cómo integramos a la familia de una víctima de los terroristas, ¿no? Eso es complicado. Ahí quiero llegar, es decir, lleva un punto en que esta división quizás sea más, por decirlo así, de La Rioja para abajo, es decir, aquí en Navarra y en el País Vasco esta integración no sea tan difícil. O sea, quizás tenga que pasar una generación para que pueda haber un sentimiento de unión más fuerte, ¿no? Cada uno votando a lo que vote, pero con un sentimiento de, bueno, el pasado ahí está, empieza a ser memoria, todos nos acordamos de lo que pasó, pero de haber un acercamiento más real. La normalización política en el fondo casi ya ha llegado, ¿no? Bildu tiene sus votantes y ETA lo deje o no lo deje va a tener sus mismos votantes prácticamente. Por lo tanto, lo que tiene que haber una normalización es de calle. Yo creo que tiene que pasar igual una generación o dos, ¿no? Tranquilamente. Yo creo que el problema no es que haya un conflicto ideológico, yo creo que el problema es un conflicto ético. Es decir, no es un problema entre nacionalismos y centralismos o entre autonomistas y regionalistas, etcétera. Yo creo que es un problema de que hay una minoría de población, una minoría totalmente mínima, que lo que cree es que puede matar a otras personas por sus ideas. Entonces esto se ha dado en otros países, en otras épocas, y aquí desgraciadamente se ha dado en nuestra tierra y durante los últimos años. Y o sea, es un problema ético, porque luego o sea, hay muchos partidos ideológicos nacionalistas que defienden abiertamente incluso la secesión o incluso el conformarse como Estado propio y no tienen ningún problema legal ni en acceder a los medios de comunicación ni en realizar sus campañas políticas ni nada. El problema es con esta minoría de gente que cree que pueden matar a otras personas por sus ideas. Uh-huh. Yo creo que una pieza fundamental va a ser el arrepentimiento y el pedir perdón de quienes han causado estos daños, ¿no? Yo recuerdo hace un mes y medio, leí un artículo en El País que era sobre un programa que había llevado a cabo el Ministerio del Interior, donde intentaban, de una forma muy difícil, con mucha atención psicológica, acercar a familiares de presos, o sea, a familiares de víctimas de ETA con presos etarras, incluso con presos de delitos de sangre, y en una ocasión se llegó, creo que fue, a que el hijo de un asesinado se entrevistara con el asesino de su padre, ¿no? Esto lo digo, me parece importante porque yo creo que es un principio, ¿no? Y yo creo que tenemos que ir por ahí. Pues tienen o sea, la intención del preso en este caso era pedir perdón, asegurándose que no, la familia se aseguró y el Ministerio del Interior desde luego, de que no iba a haber ningún beneficio penitenciario por dar este paso, y yo creo que hay que ir por ahí, ¿no? Yo creo que se tienen que arrepentir, que tienen que pedir perdón por el daño que han hecho, y yo creo que las víctimas estarán en su derecho, ¿no? Porque están en su derecho de perdonar o de no perdonar. En esa medida pues podremos llegar a un acercamiento o no, pero primero que se arrepientan y pidan perdón. Es el primer paso que tienen que dar. El segundo paso lo tienen que dar las víctimas y decidir si quieren perdonar o no. Pero desde luego, perdonar no es olvidar. Yo también leía esos casos curiosos que han pasado, ¿no? De familiares de asesinados con el asesino de ese familiar, bueno, pues manteniendo una entrevista y acabando llorando, ¿no? Prácticamente abrazados en el sentido de, bueno, pues una especie de arrepentimiento mutuo o de no sé cómo decirlo. Sí que es verdad que bueno, pues hay que dar pasos de ese tipo. También hay mucha gente que habrá visto la entrevista de Pedro J. Ramírez con el que iba a ser su asesino, ¿no? Que era compañeros de colegio y bueno, había sido su asesino.
o es el que iba a ser su asesino, ¿no? Pues eso también es un dato curioso de acercamientos. Yo creo que se puede perdonar o no, pero sí que es verdad, como dice Javi, sin beneficios penitenciarios, ¿no? Quizás. Pero yo también puedo considerar, no sé, dar un trato de favor a muchos presos de ETA que han dicho yo esto lo dejo, este no es el camino, y han seguido cumpliendo sus penas en la cárcel y admitiendo que ese no es el camino, y creo que eso han sido pasos muy aceptados por la sociedad, ¿no? Y que ese sin duda es el camino, el arrepentimiento y el decir, señores, nos hemos equivocado, ¿no? Porque a poner una terrorista, decir que 800 muertos no valen para nada en el sentido de que no hemos conseguido el objetivo es muy duro, pero dar ese paso tan grande yo creo que es muy importante. Yo estoy de acuerdo con eso. Yo creo que, bueno, esto en parte enlazando con lo que hemos dicho anteriormente, este es el sentido de la política penitenciaria. Es decir, desde la izquierda abertzale se ha dicho que la política de dispersión era una especie de castigo a los etarras o a las familias de los etarras. Eso es falso. Lo que era un medio para lograr la reinserción de los propios etarras, que la reinserción es el objetivo de todo el sistema penitenciario marcado por nuestra Constitución. ¿Y esto por qué se hacía? Pues porque si se mantenían los etarras en un entorno abertzale, la propia organización terrorista iba a ejercer una coacción contra ellos y contra sus familias. Todos recordamos el caso de Yoyes, que fue asesinada por sus propios compañeros de ETA cuando se intentó salir de la banda. Entonces, para evitar este tipo de coacciones que la banda terrorista seguía realizando con sus propios miembros que querían salirse, se decidió esta política de alejarles lo más posibles para que pudieran reconciliarse y pedir perdón a la sociedad a la que habían atacado. Y yo creo que esto ha dado sus frutos, como podemos ver. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, sí. Pues este es el camino que nos queda, pero también veo, y ya como sabes me gusta hacer de abogado del diablo, es fácil olvidar, quiero decir, estamos en una sociedad en la que ya hace más de 35 años que perdió la vida Franco, murió Franco, y sin embargo seguimos dándole vueltas. ¿Seremos capaces de olvidar esta época de terrorismo? No hay que olvidar, no hay que olvidar. Hay que perdonar en todo caso, y es lo que digo. Es decisión de cada víctima en particular decidir si perdona o no perdona. Pero olvidar, no hay que olvidar nunca. Pues porque lo que ha pasado y nadie lo puede cambiar. Y un paso para que se arrepientan es que se acuerden. Yo estoy de acuerdo con Javier. Yo creo que olvidar nuestra historia es condenarnos a repetirla. Estamos viendo todos cómo en la propia Alemania uno de los temas más importantes de la educación de los niños es aprender su propia historia y ver los errores políticos que se cometieron en el pasado. Yo creo que esto también es una manera en la que nosotros podemos inmunizarnos ante futuros intentos de intentar coaccionar a la sociedad o de hacer daño a cualquier tipo de colectivo o a cualquier otro, me da igual. Pero yo creo que no se debe olvidar nunca. O sea, yo creo que también va a haber un proceso muy parecido, ¿no?, a lo que dices de Franco. En el fondo, la sociedad le da muchas vueltas pues porque nuestros padres, abuelos vivieron eso, ¿no? Uno que nace hoy, probablemente, o hace 2 años, ETA no lo ha vivido en sus propias carnes, ¿no? Yo creo que no hay que olvidar, pero que el paso del tiempo hará que lo estudiemos en los libros, ¿no? Que estudiemos ese Frente de Liberación Nacional que empezó luchando contra un dictador y que al final se le fue acabando, se le fue de las manos totalmente y acabó dejando pues lo que ha hecho. Nunca hay que olvidar. Yo creo que sí que hay que perdonar. Creo que las dos partes tienen que darse cuenta de lo que ha pasado y no volver a repetirlo, ¿no? Parece que, no sé, en España somos muy dados a no sé, los últimos de Europa y pues tenemos también el lastre de tener la última banda terrorista de Europa, ¿no? Entonces, bueno, a partir de ahora, ¿qué camino queda? Estamos hablando de ese perdón, de ese arrepentimiento por parte de los miembros de la banda terrorista ETA. Y en un futuro cercano, vamos a dedicarle esta última parte del debate al futuro cercano, a lo que ocurrirá de aquí a un mes, ese 20N como marca política. ¿Va a cambiar esto en algo el panorama político nacional? ¿O por el contrario creéis que no va a influir mayormente en el resultado electoral a futuro? Yo creo que sí, porque todos los acontecimientos que puedan pasar en un país y sobre todo de esta relevancia cambian la opinión de la gente, siempre. Es como las encuestas del CIS, ¿no? Si mañana de repente vuelven a llegar pateras a nuestras costas, volveremos a tener una preocupación muy grande por la inmigración. Y ahora al final, es decir, esto va a repercutir en cada uno de nosotros y en una manera de actuar de la gente. ¿Cómo? No lo tengo claro del todo. Yo sí que es verdad que creo que va a haber un acortamiento de diferencias o sea, no sé si Mariano Rajoy de repente va a perder las elecciones o si las va a ganar como siguen las encuestas o qué va a pasar. Sí que va a pasar algo y que
¿no? Porque incluso que si llegamos en la misma línea y que no cambie nada es pasar algo, ¿no? En el fondo. Entonces es una respuesta quizás muy abierta.